sobrenatural, donde el Eterno hará notoria su gloria. Así Amén. que ahí estamos con el pastor de jóvenes Kevin Vázquez. Ahí preséntate, toma posesión, fluye, que esta es la noche donde el Espíritu ha determinado mostrarse de una manera diferente. No es una noche común, Amén, es una gloria a noche Dios. Amén, es un gusto estar aquí compartiendo con mi hermano y evangelista David Laviña. Pues con él tenemos una trayectoria en el ministerio que nos conocemos desde hace bastante. La verdad hemos visto cómo Dios ha obrado por medio del ministerio que tiene el hermano Laviña, y pues le doy la gloria a Dios porque esas son amistades de reino. Así se le llama en la Biblia, son amistades de reino en el cual chocan para hacer cosas grandes en esta nación. Yo creo y le he creído a Dios de que a usted, Dios lo mandó a esta nación para hacer cosas sobrenaturales, cosas que otras personas no hicieron, usted lo va a hacer. Y vemos también de que ahora en día la necesidad de hacer esto no es para glorificarse a uno, sino que para glorificar al Eterno, que sabemos que a Él es toda la gloria y toda la honra. Pues yo me presento, yo tengo, la verdad tengo 18 años. Dios me llamó a cambiar una generación. Cierto, cierto, ahí estamos. No se preocupen, es la Inter, pero creemos que esta noche, ahí está el... Amén. Amén. Vemos de que Dios está utilizando estos medios para llevar una palabra a cada vida, a cada joven de que nos va a poder ver en esta noche. Y sabemos de que vamos a fluir por medio de lo que Dios nos vaya dando. Ahí vamos a ir sintonizando junto con mi hermano Laviña. Espero que estés expectante a lo que Dios hará. Comparte el video para que más familias sean bendecidas por medio de la palabra. Corra, la palabra fluya. Amén. Amén. No sé, hermanos, si empezamos con una oración para que mientras se vayan uniendo más, vayan compartiendo el video y pongamos todo esto, que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya dando el discernimiento. Amén. Ahí donde estás, si te inclina tu rostro en reverencia a Dios y dile, buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza por todo lo que haces, eterno Dios. Padre, todo lo que hacemos en este momento es para que tu gloria sea revelada, es para que tu honra, Señor, sea glorificada en esta noche. Sabemos que te necesitamos ahora más que nunca. Y sin ti, Espíritu Santo de Dios, estamos perdidos. Necesitamos un corazón que te busque en espíritu y en verdad. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que seas tú impactando el reino de Jesucristo a cada alma, a cada persona que nos va a ver por medio de este video. Te damos la gloria eterna en todos los momentos. Amén, Señor. Y amén. No sé, hermano Laviña, si usted quiere decir algo. Fluye, fluye. Tome su tiempo. Bueno, exprésese. Vamos a empezar el lema de esta noche. Nosotros habíamos puesto buscando del Espíritu Santo. Sabemos y es impresionante cómo ahora en día nosotros necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él se mueva en nuestras vidas. Y lo más interesante de todo esto es de que empezamos leyendo la Biblia en Génesis. Dice la primer versículo de que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y me impacta tanto porque dice, y en el faz del abismo se movía el Espíritu de Dios. Vemos que al inicio de la Biblia se manifiesta el Espíritu Santo. Y vemos también de que el Espíritu Santo ordenó todo lo que estaba desordenado. Y me impacta tanto también porque cuando nosotros buscamos de Dios, Él ordena nuestra vida primeramente. Porque el buscar de Dios significa ordenar nuestra vida. Cierto. Y me llamaba tanto la atención porque en Génesis es un libro de que habla más profundamente. Pero lo que yo digo, le pregunté al Espíritu Santo, antes de yo hacer este video con el evangelista David Laviña, estaba adorando en casa, estaba adorando en la intimidad. Dios me reveló algo de que los propósitos de Él son grandes. ¿Por qué Dios permite de que Él se mueva en medio del desorden?
porque Él sabe que nosotros venimos de una carne pecadora por Adán, de que Él cometió el primer pecado en esta tierra. Nosotros venimos de esa carne pecadora, pero vemos de que Dios se mueve en medio del desorden. ¿Por qué Dios permite de que Jesús muera en una cruz? Para que por la gracia de Dios el Espíritu Santo habite en nosotros. Exacto. Y es impactante porque hoy en día vemos a una humanidad desordenada, a una humanidad que tiene sus pensamientos erróneos, a una humanidad que quizás... y es poderoso. Antes que sigas en ese punto, quiero comentar algo. El texto cual hablas en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había caos, había desorden, pero la tierra estaba vacía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? Sencillamente, donde hay vacío, va a haber caos. El problema de la humanidad es que ha tenido vacío de Dios, y cuando hay vacío y no está el Espíritu obrando, entonces va a haber desorden. Nuestras vidas han estado críticas. Hay crisis, ¿por qué? Porque la humanidad ha tenido un vacío, y ese vacío, cuando Dios lo ocupa, trae el orden, trae el cielo a la tierra. Otro dato interesante, rápido, para que sigas con el tema. Me llama la atención que dice el Espíritu sobre la faz de las aguas representan multitudes. En Apocalipsis la Biblia dice que la ramera se sentaba en las aguas y que las aguas eran las multitudes de personas a las cuales ellas engañaban. Pero dice que sobre la faz del abismo estaban las tinieblas. Ok, donde hay mover del Espíritu, no solamente se ve el orden, no solamente se deslumbra o acaba con el caos, sino que las tinieblas no tienen mover alguno. Es decir, donde el Espíritu habita, donde el Espíritu se mueve, las tinieblas tienen que volver a su lugar. ¿Y cuál es el lugar? No son las aguas, sino la faz del abismo. Impresionante. Sigue, el tema está bueno, está fuerte. Está magnífico esto. Dice también en Isaías, nos manda Isaías a un capítulo súper poderoso, en Isaías 61:1. Dice la Biblia de que el Espíritu Santo vino, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y vendarlos a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos. La Biblia en Salmos dice también de que Él vino a darnos libertad. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos cautivos, éramos opresos al temor. Me sorprende un versículo que dice en Salmos de que Él convirtió nuestro lamento en baile. Por eso, y también y todo esto me lleva a un capítulo de que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, ahí hay libertad. Por eso hay personas de que no pueden danzar, de que no pueden adorar, de que no pueden orar porque no tienen libertad. Porque yo digo de que si el Espíritu de Dios está en mí, hubo un David que me dio un ejemplo, me relata la Biblia, de que él se quitó su corona, de que él se despojó de su reino, y me impacta tanto porque cuando estamos delante de la presencia de Dios, no importa nombres, no importa si soy pastor, no importa si tengo un título universitario, no importa si soy un empresario, ahí delante de Dios todos somos hijos y adoradores. Y me impacta tanto porque David se quitó su corona y empezó a adorar, empezó a fluir por medio de la adoración. ¿Por qué? Porque David tenía el Espíritu de Dios y ahí había libertad. Exacto. Y eso habla, eso habla de algo poderoso. ¿Por qué? Porque hoy en día queremos ser nosotros los que brillemos. Cuando el Espíritu viene para que la eternidad o el Padre sea quien brille, entonces nosotros decimos caminar en libertad, pero somos presos ¿de qué? Del show. Estamos cautivos a que al exhibicionismo, estamos cautivos a que nosotros se figura, a llevarnos la gloria, a llevarnos la fama. Y se ha visto, esto está tremendo, porque detrás de nuestros púlpitos hay hombres con estas características, hombres que lo único que quieren es gloria propia, hombres que lo único que quieren es con mensaje emotivo guiar al pueblo, dirigirse a ellos, pero están cautivos en sus propias ideologías, en sus propios pensamientos. Por eso hay creyentes, aún y vamos más profundo, hay creyentes que después de un servicio, al llegar a su casa, lo que perciben es caos, lo que perciben es destrucción, lo que perciben es problema tras problema. ¿Por qué? Porque realmente no han caminado en libertad. Realmente el Espíritu Santo no ha operado en ellos, sino que hay el ego que habita en ellos, sino aquello que quieren ellos demostrar que son y no son nada. Porque donde el Espíritu está,
Lo único que somos pura poderoso. miseria, no somos nada sin Él. Entonces, al querer demostrar algo, damos paso ¿a qué? A que el caos, al desorden divino, venga a nuestra vida. Wow, impresionante. Y eso fue lo que David entendió. David entendió que la corona sin la presencia no era nada. Y me impacta tanto lo que dice, hermano, porque hoy en día vemos una generación que es poca para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Así a es. pocos les gusta el sacrificio de Dios. El buscar Exacto. requiere de un sacrificio. Me impacta porque me impacta tanto el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos da cuatro, ¿cómo le podría decir? 4 pasos, o más bien 4 señales de cómo buscar al Espíritu Santo. Y una de ellas es de que vemos Jesús lo buscaba en la oración. Vemos cómo Jesús subía a un monte a orar y dejaba a los discípulos. Y yo digo esto, ¿por qué pocos son usados por el Espíritu Santo? Porque pocas personas lo buscan de corazón. Dice la palabra de que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso yo le enseñaba un día a los jóvenes de que hay adoradores, de que quieren que por ser vistos, porque lo vean, para que la gloria sea para mí. Pero yo les digo de que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y me impacta tanto porque dice la Biblia de que Jesús sube al monte y deja a sus discípulos. Eso quiere decir de que Jesús lo buscaba en la intimidad. Jesús buscaba en la intimidad al Espíritu Santo para que se le fuera revelado el reino. Y me impacta tanto porque bajando del monte Jesús, vemos cómo unos discípulos estaban dormidos. Los discípulos representan a la gente de que hoy en día se duerme buscando la presencia de Dios. Así es. De que vemos a una generación de que se duerme, de que no tiene sed, de que no tiene hambre de lo que es de Dios. ¿Por qué? Vemos a un Jesús de que bajando de ese monte, orado, bien ayunado, oh Señor, vemos cómo Jesús bajaba y se transmitía. Y cuando Jesús bajaba de ese monte, venía empoderado, venía lleno de la gloria, lleno de la presencia, lleno del Espíritu Santo. Y lo que me impacta tanto, hermano, de que vemos cómo las personas buscaban a Jesús, vemos cómo las personas buscaban el milagro, vemos cómo las personas buscaban el prodigio. Está poderoso esto. Sencillamente, porque veían en Jesús lo que ellos no tenían. Veían que Jesús portaba algo diferente, que aún los propios doctores de la ley carecían. Entonces, ¿qué pasaba cuando Jesús iba al monte? ¿Qué sucedía en ese momento, en ese tiempo? Dijiste ahorita algo, los apóstoles durmiendo, pero Jesús en el monte. Así ha estado la iglesia. ¿Qué pasa con el creyente hoy en día? Que prefiere estar bajo ese espíritu de adormecimiento, pero no tiene vínculo, no tiene interacción, no interactúa en el lugar secreto. Por eso nuestro lugar público o nuestra vida pública es un adormecimiento, es un conformismo total. Bueno, que sea la voluntad de Dios. Bueno, si es de Dios, sí, si es de Dios, no, también. Él sabe, Dios tiene el control. Y esto evidencia que hemos estado dormidos por tanto tiempo. Pero lo que más me llama la atención, dijiste ahorita y quiero ocupar eso, que está tremendo. Ellos dormían, pero Jesús estaba en el monte. En el monte Jesús veía lo que el Padre hacía para reproducirlo en la tierra. Un hombre lleno del Espíritu siempre, escucha esto, un hombre lleno del Espíritu, para él lo más interesante es el monte. Es el secreto, no la vida pública. Por eso Jesús siempre le enseñó a ellos: oren, vayan al monte, busquen, despréndanse de ese adormecimiento que tienen. Y hoy estamos aquí, tanto Kevin como yo, para decirte: despréndete de eso que te ha mantenido conforme. Si estás conforme, si estás estancado, es porque no estás yendo al monte. Amén. Me impacta tanto porque lo que dice usted es una realidad enorme que estamos pasando. Y vemos también el otro ejemplo que yo le quería dar, más bien a las personas que nos están viendo, de que ellos quizás se preguntan: ¿cómo podemos buscar más del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos buscar más de Él? Yo me quiero llenar más de Él. Pues Jesús nos enseña 4 razones en el cual Él empezó su ministerio y Jesús tenía... Wow, poderoso. Vemos de que Jesús lo buscaba en la oración. Ya se los puse el ejemplo, subía a un monte. Vemos que Jesús también lo buscaba en el ayuno. En cierta oportunidad había un endemoniado y le preguntan los discípulos: Señor, ¿lo vas a reprender? Y se lo estoy parafraseando. Dice Jesús que le dijo: hay demonios que no se van si no es con el ayuno. Yo te quiero enseñar algo, de que si la presencia de Dios está en ti, tienes que ayunar, tienes que buscarla en el ayuno. El ayuno significa
ausencia de carne más espíritu. Mientras su espíritu se va fortaleciendo, su carne se tiene que ir debilitando, porque el Espíritu de Dios va a entrar en su vida y lo va a inundar de una manera sobrenatural. Por eso es que vemos a un Jesús de que solo le decía, fuera demonio, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder, porque en la palabra está el Espíritu Santo de Dios. Así es. Vemos de que le preguntaron, Señor Jesús, ¿cómo vamos a sacar este demonio? Y Jesús le dijo, simple y sencillo, tienes que ayunar, porque hay demonios que no salen solo con oración. Hay demonios que tienes que ayunar. Hay demonios que a mí me ponían un ejemplo de que cuando yo saco fuera un demonio, yo me siento libre. Y lo que me lleva a esto es un pasaje muy poderoso de que cuando David fue despojado de su reino, entró el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando el Espíritu Santo te inunda todo tu ser, toda tu presencia, es cuando tú te despojas del yo interno y dejas que el Espíritu Santo te use como un vaso. Así es, así es. Y eso es la esencia del ayuno. ¿Por qué? Porque hay gente, y aquí está la tipología, cuando tú entiendes que el ayuno es un arma espiritual para desprenderte de aquello que te separa de la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ayuno es limitarse o es dejar de efectuar o alimentar tu carne. ¿Para qué? Para alimentar el espíritu. Dejar de alimentar el alma, lo almático, lo emocional, para conectarte con la eternidad, con aquel que revelará todos los misterios ocultos, con aquel que tiene la solución. El ayuno no es más que el vínculo entre el hombre y el espíritu. Es aquello que nos compenetra con eso, nos mete a los lugares más secretos. Pero hay gente que no entienden esto y tienen el ayuno como un negocio, ¿sabes? La Biblia dice que cuando David cae en adulterio y tiene el hijo con Betsabé, pasó algo extraordinario. David se metió de ayuno 3 días. 3 días y dijo, a ver si Dios lo sana. Pero ¿qué estaba pasando? David no tenía el ayuno como vínculo entre él y Dios. David tenía el ayuno como un negocio. Y hay gente que están ayunando, y esto está tremendo, están ayunando no por acercarse más a Dios, sino que ayunan por un milagro, ayunan por una provisión. Cuando el milagro va a efectuarse, no, escuchen esto, no cuando tengas presente que el ayuno es el negocio para el milagro, Amén, sino que el ayuno es el vínculo con el Dios que hace milagros. Amén, hermano, tiene la razón. Por eso es que en una oportunidad Jesús le decía a sus discípulos, es necesario de que cuando yo me vaya, ustedes hagan las obras que yo hice. Y les dice Jesús, harán las cosas mayores a las que yo hice, pero les va a venir el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde entra el libro de Hechos, la promesa del Pentecostés. Dice la palabra de que estaban todos reunidos. Y a lo que yo quiero llegar es de que el Espíritu de Dios puede llegar en un lugar donde todos estén en un solo mismo sentir y en un solo mismo pensar. Porque hay iglesias, y me voy a meter en este problema quizás, porque hay iglesias de que el Espíritu de Dios no opera, porque hay iglesias que no operan en los milagros, en los prodigios, porque no están en un solo mismo sentir. Hay iglesias que tienen discordia, que tienen crítica, y eso hace de que el Espíritu Santo no entre por completo. Por eso dicen, aquí no hay nada, aquí, y mejor buscan a otra iglesia. Ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Cierto, así es. Así es. Ese es el gran problema. Ahí es donde entra todo. Ahí es donde entra todo. En la búsqueda del espíritu. El problema es que hay mucha gente que han puesto, está tremendo, porque hay gente que han puesto doctrinas por delante del espíritu. Personas que han puesto denominación por delante del espíritu. Entonces, la prioridad en sus vidas es ganar alma, no para el reino, sino para la membresía, tener más miembros. Por eso el espíritu no se mueve, porque como hemos dicho, son las figuras y el espíritu no le han dado el lugar o la importancia que realmente se merecen. Entonces, en su vida no está el hábito de qué, sino que todo es discordia. Hay contradicciones entre ellos mismos existen polémicas, y donde esto ocurre no hay mover del espíritu, el espíritu se aparta
porque esto no es más que el vínculo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue la primera división en los cielos? Sencillo, cuando Satanás trajo discordia. Entonces, donde hay discordia, no hay espíritu, y donde no hay espíritu no va a existir milagro, no hay poder sobrenatural. Entonces, y donde, esto está tremendo, porque donde esto ocurre, entonces lo que opera es el alma del hombre, y el hombre entonces comienza a decir y a guiarse por cosas almáticas. Por eso Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay mucha gente hoy en día, hay muchos concilios, muchas denominaciones que solo son letras. Amén, tiene razón. En cierta oportunidad también me asombra cómo el apóstol Pablo, y es una de las herramientas también para buscar más del Espíritu de Dios. Me asombra cómo la adoración de Pablo hace cosas grandes en la cárcel. Relata la Biblia en Hechos, de que iba Pablo y había una mujer con espíritu de adivinación y le dijo de que le mandó a poner queja a los demás. Meten a Pablo en el problema. Y a lo que me quiero meter es a esto, de que hay personas de que dejan de buscar el Espíritu de Dios por a causa de los problemas que los agobian. Porque a veces dicen de que no tienen la suficiente fe en creer en un ser supremo que le resuelve sus problemas. Pero vemos aquí en la Biblia, y a mí me encanta el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos a un Jesús de que dice la Biblia de que entra en el desierto lleno del Espíritu Santo. Es lo primero que redacta la Biblia, que entra en el desierto lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en el desierto, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Jesús que pasaba doblando rodillas. Vemos, y me impacta tanto algo también, hermano, de que vemos cómo encontraron a Jesús cuando lo iban a crucificar. Lo encontraron de rodillas. Yo le quiero decir esto a alguien con la autoridad que Dios nos ha dado, que cuando el enemigo llegue a buscarte, que te encuentre en la mejor posición, que te encuentre en la mejor posición, que sea adorando, que sea de rodillas y que sea exaltando el nombre de Dios, porque el enemigo va a querer pegarte bajo, pero es ahí donde un Jesús se levantó con humildad y llegó con humildad hasta el último día, que fue en la cruz. Y fue y me impacta tanto porque Jesús muere con los brazos abiertos, y eso significa que Jesús muere abrazando la humanidad, abrazando porque Jesús te ama. La religión quizás a veces te comparte cosas que no son, pero Jesús, el reino de Dios, el primer principal, ¿cómo decirlo? El principal, como el principal sinónimo del reino de Dios es el amor. Por eso es que vemos que el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, por lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Jesús dio por gracia. Jesús dijo, tienen que dar lo que yo les di. Entonces me lleva a algo poderoso, volviendo al ejemplo del desierto, de que hay personas que entran al desierto sin presencia, de que hay personas que entran al problema, la dificultad, pero sin tener al Espíritu Santo. Y me dicen, Kevin, o fuerte. Espíritu Santo. Vemos de que Jesús entró lleno al Espíritu Santo. Se le apareció Satanás, se le apareció, y vemos de que él lo tienta en varias ocasiones. En cierta tentación le dijo, yo te daré todo esto, pero si me adoraras. Viene Jesús y le dice, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que me da a entender esto, de que Jesús, me impacta tanto porque Jesús sabía de la Escritura. Nosotros podemos buscar al Espíritu de Dios por medio de la palabra. La mayor profecía que uno puede dar está en la palabra de Dios. Y me impacta tanto porque en el ministerio vemos a un Jesús que no cayó en ninguna tentación del enemigo. Vemos de que le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esto me explota la cabeza. ¿Por qué? Porque vemos que más adelante dice, y el enemigo huyó de él. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, no puede haber demonios, no puede estar el enemigo aturdiéndote. Así es, impresionante, porque en el desierto, escucha, era necesario que Jesús fuera investido del poder para entrar en el desierto. ¿Por qué no claudicó? ¿Por qué no falló? ¿Por qué no cayó ante las tentaciones y las ofertas que el enemigo le ofreció? Sencillamente, porque el poder del Espíritu radicaba en él.
Es decir, los amén. vacíos. Esto está tremendo, porque hay gente que cae en ofertas porque están vacíos. Y donde el vacío ocupa, entonces las ofertas quieren ocupar el lugar del Espíritu. Pero como Jesús estaba lleno, lo dice, lleno del Espíritu, entonces las ofertas no tenían cabida para la vida del maestro. Por eso el enemigo tuvo que oír, porque él vio que las ofertas no le daban resultado. Otro dato importante, en el desierto le cita la Escritura. ¿De qué manera? Algo que tenemos que entender. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu. Era 100% hombre, 100% Dios, pero todo operó ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, le cita la Escritura en medio del desierto, sin Biblia, sin nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento, donde está el Espíritu te va a dar palabra. Donde está el Espíritu te va a dar el rema necesario para enfrentar las tentaciones diarias y para lidiar con tu diario vivir. Y ahí el Espíritu mismo hablará, usará tu boca para confrontar las potestades, para confrontar el principado. Fue confrontado el enemigo que quiso hacer caer a Jesús, pero Jesús, por medio del Espíritu, confrontó y litigó al enemigo, es decir, lo inoperó. No pudo operar contra la vida de Jesús, porque hay gente donde yo me pregunto, y esto pasa aquí en El Salvador porque lo he visto. Yo vengo de un país que la brujería opera tremendamente, pero he visto cristianos en este país decir que si le echaron brujería, y yo digo, wow, ¿y dónde está el Espíritu en ellos? Realmente no caminan bajo el Espíritu. Realmente el poder de Dios no está en ellos. Porque dice la Biblia que el yugo, que a causa de la unción, el yugo se romperá. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué te empodera? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a decir que si te echaron mal de ojo, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está operando? El diablo no tuvo chance, no tuvo avance sobre Jesús. Porque el Espíritu operaba en él, el Espíritu lo gobernaba. Donde el Espíritu está, el gobierno literal de Dios opera en la tierra. Entonces el gobierno de Satanás tiene que retirarse. El enemigo huirá. Es sencillo. Wow, tremendo, tremendo. Está poderoso. Y me impacta tanto algo, evangelista, de que vemos a un Jesús, de que hoy vemos a una generación apasionada, podemos decirlo así, de que cuando suena la adoración ellos danzan. Está bien, está magnífico, está espectacular. Pero vemos a un Jesús de que cuando el enemigo lo va tentando, el Jesús, vemos la gran sabiduría que él tenía porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Vemos de que él no le contestó con una alabanza, no le contestó con un coro. ¿Por qué? Porque hasta la misma palabra dice que si vas a cantar, tienes que cantar con el entendimiento. Y me impacta tanto porque para mí, al punto que yo quiero llegar es de que la palabra de Dios es más importante que una alabanza, porque la misma palabra exhorta la alabanza. La misma palabra dice, si vas a cantar, tienes que cantar con el entendimiento, porque hay alabanzas que son erróneas. Y me meto a este punto, ¿por qué? Porque hoy vemos a una generación que está llena de ¿cómo decirlo?, de emoción, pero nosotros no necesitamos en esta temporada una generación de emoción, necesitamos una generación llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga el enemigo no lo tumbe, no le diga, oh, yo me derrubé porque el enemigo me tentó, soy débil, es la carne. Esa es la mayor mentira que puede decir uno, porque tenemos al Espíritu de Dios que nos dio una promesa que Él iba a estar con nosotros. Y me impacta algo, hermano, también, de que vemos a un Jesús, de que su ministerio lo empezó a los 30 años. Y me impacta tanto algo porque él le hizo caso a la ley de Moisés del bautismo. Él se bautizó y dice la palabra de que cuando él se estaba bautizando, el Espíritu de Dios vino en forma de paloma y estuvo sobre él. Y me impacta tanto. ¿Por qué? Porque vemos un ejemplo en la Biblia de que Jesús no operó en los milagros cuando no fue bautizado. Vemos un ejemplo en la Biblia de que Jesús no hacía milagros, no hacía prodigios, no resucitaba a los muertos cuando el Espíritu de Dios no estaba sobre él. ¿Por qué vemos algo tan poderoso en este pasaje? Vemos de que el Espíritu Santo de Dios usó a Jesús para que operara en milagros, en prodigios, para resucitar a los muertos. Por eso es necesario buscar al Espíritu de Dios si queremos operar en milagros, si queremos operar en prodigios. Exacto. Diste un dato interesante ahorita, mencionaste algo. Jesús obedeció la ley. Wow. Decías, hay muchos que se preguntan, y aquí está el dato interesante, ¿por qué la Escritura no narra nada de la vida de Jesús de los 12 años hasta los 30? Sencillamente, no puede narrar nada porque todavía no había sido investido del poder.
estaba en la etapa Amén. de obediencia, estaba en la etapa de sujeción, estaba en la etapa de sometimiento. Por eso cuando él llega donde está Juan, es impresionante. Él le dice, Juan se opone a bautizarlo y él le dice, es necesario cumplir toda justicia. La palabra justicia es ley. Es decir, Jesús le dijo, es necesario que yo obedezca a lo establecido por el Padre, a lo que se estableció en esta tierra, porque si no lo hago, entonces lo que me corresponde recibir a través del bautismo, me voy a quedar sin ello y no puedo operar en milagros porque es ilegal. No puedo hacer nada sin el Espíritu en esta tierra, porque sin el Espíritu lo único que vamos a producir son vacíos, destrucción, pero con el Espíritu traeremos restauración. Y la Biblia, Pablo dijo algo tremendo. Pablo dijo que él le ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecieron. Sencillo. Amén. Tu obediencia. Poderoso. Porque hay gente que no experimenta lo sobrenatural porque nunca en su vida han sido sujetos a nada ni a nadie. Ni se sujetan a los padres, ni se sujetan a los pastores, ni se sujetan. No tienen una casa, no tienen un lugar. Entonces, al ser insujetos, el Espíritu de Dios, por mucho que tú tengas un don, no puede multiplicar, no puede añadir, porque hay carencia de obediencia. Pero Jesús, desde los 12, por eso tienen que entender esto, desde los 12 hasta los 30, no se habla nada de él, sencillo, porque estaba en la etapa de su sujeción.